con nuestro invitado de esta mañana. Quiero hacer unos comentarios iniciales. Fue noticia en esta semana la venta de gas natural. Se oficializó ya en esta semana. Tenemos nuevos dueños de gas natural, TSK. Hoy casualmente la prensa trae un titular acerca de esto. Dice: privilegio para TSK Melfosur. Gobierno dispuesto a cambiar reglas del mercado eléctrico para favorecer a empresa. Pues nosotros desde aquí nos alegramos de que se haya solucionado satisfactoriamente esta venta, que haya terminado esta venta de manera satisfactoria. Ahora vamos a ver las reglas o las condiciones en las que se hizo la venta de Mercosur, porque al final los que pierden o los que ganan son los usuarios, y la deuda que tenía Gas Natural de parte de un gran sector de la población fue lo que, según sus directivos o sus ex directivos, fue lo que llevó a la seria situación económica en que enfrentaba Gas Natural y que la tuvieron que vender. Pues esperemos que esta situación se resuelva, no se repita. La energía hay que pagarla, así tiene que ser. A veces no estamos de acuerdo, a veces no nos gusta, a veces la factura es excesiva, pero la energía tenemos que pagarla porque eso se traduce, lógicamente, en beneficios para el país. Los impuestos que salen del sector eléctrico pues sirven para el final para carreteras, para hospitales, para centros de salud, para nuevas escuelas, un tema del que estaremos hablando más adelante. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con nuestro invitado a esta primera parte del programa, don Ernesto Robleto, un buen amigo, directivo de Eduquemos. Estaremos hablando de educación, calidad, inversión, presupuesto en el tema educativo. Ya volvemos. Este es un segmento producido por Canal 15 100% Noticias con el auspicio de USAID. Estamos de regreso, don Ernesto. Buenos días, un gusto que nos pueda acompañar. Teníamos rato de no vernos, don Ernesto, ¿verdad? Efectivamente, yo sí, un gran gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Me parece muy importante que se trate el problema de la educación con un enfoque económico, porque la verdad es que la educación es la base para que el país pueda desarrollarse, es la base para que los que en el futuro se van a hacer cargo del desarrollo del país puedan tener la preparación suficiente para asumir esa responsabilidad. Precisamente el diario La Prensa trae hoy un titular que dice 40%, Lisset, tal vez lo podemos poner en pantalla, 40% de escuelas en mal estado, según cifras del Ministerio de Educación, cifras oficiales. Este es un reporte de Jennifer Castillo. Dice: en el país existen 8.523 escuelas públicas, pero el 40% de las mismas están en mal estado. Ahí no se puede vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien, como orientó la secretaria de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. Tampoco se vive bonito en aulas donde un solo docente atiende a más de 70 estudiantes, reconoció Rosa María Vivas, director ejecutivo del Foro Eduquemos, quien recordó que en el país existe un déficit de 10.000 aulas de clase. Precisamente, don Ernesto Robleto es directivo de Eduquemos, usted fue presidente de Eduquemos. Son cifras que nos llaman a la reflexión, don Ernesto. Si tenemos un déficit de 10.000 aulas de clase y suponiendo que tenemos que atender, que no debería ser así, 70 alumnos por aula, ya desde ahí nos ponemos a pensar, si existe un déficit de aula, pues entonces también existen muchos niños y niñas que no asisten a las aulas de clase o que están apretujados. Son los 70 estudiantes que se habla por aula. No es lo ideal, no es lo conveniente, la educación se diluye, y es cuando entramos al tema de la calidad en la educación. ¿Qué estamos haciendo para cerrar, acortar esa brecha que tenemos en el país? Educación versus calidad, educación versus presupuesto general de la República. ¿Cuánto estamos invirtiendo por estudiante en este país? Se habla de 60 pesos, se habla de 50 y pico de pesos de estudiantes por estudiante la inversión. ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? Yo creo que es insuficiente. Precisamente, Josie, tú estás tocando puntos clave de este tema, y es de que el primer gran problema que sufre la educación es que las cifras no están claras.
Es decir, el Ministerio de Educación no da o no tiene, aunque quiera, no tiene en sus manos los datos claros de lo que está sucediendo con la educación, y si las tiene, pues no se comparte en la forma en que el país necesita. Nosotros en el Foro Educativo Eduquemos, nuestra tarea es hacer que el problema de la educación sea tratado en la dimensión que realmente tiene. Es decir, la sociedad civil debe involucrarse, los organismos que están preocupados por otros temas de la economía del país también deben preocuparse por lo que está sucediendo con la educación. Nosotros en Eduquemos lo que hacemos es que tratamos de aglutinar el interés de empresarios y de sectores que tradicionalmente no se han involucrado en educación, para que nos preocupemos para ver qué podemos hacer realmente para empujar la educación que vaya adelante. ¿Qué sucede? Las cifras que tenemos ahora nos hablan de desempeños insuficientes. Los jóvenes que se bachilleran van con una ilusión a inscribirse y luego fracasan tremendamente a la hora de presentar sus exámenes de admisión en las universidades. ¿Qué significa eso? Que algo está mal. Así es. Está haciéndose algo mal para que a la hora de los resultados que se puede medir no se están teniendo. Luego tenemos una enorme inequidad en la cantidad que recibe el presupuesto de educación primaria contra lo que recibe el otro subsector de educación, que es el sector universitario. Se reciben 5 veces más en promedio la cantidad de aporte del Estado para estudiantes universitarios que lo que reciben los estudiantes de primaria. Entonces hay que preguntarle al país qué es más importante: preparar a los niños en la primaria o darle más dinero a la educación superior. Usted está tocando un punto importante, don Ernesto, o 2, 3 puntos importantes. ¿Qué es lo que está haciendo o cuál es la reflexión que hace Eduquemos alrededor de estos temas? Porque usted dice, la empresa privada. Yo creo que la educación es una responsabilidad de todos. Aquí no le podemos dejar solamente la responsabilidad al gobierno. Claro está que el gobierno o el Estado es como el gran paraguas, pero para que este país salga el famoso círculo de la pobreza, ¿verdad?, del que venimos hablando desde hace años, tenemos que involucrarnos todos. Y yo creo que la empresa privada en ese sentido está haciendo esfuerzos desde diversos ángulos en pro de la mejora de la educación, de la calidad de la educación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Eduquemos con la empresa privada en este sentido. Porque usted decía cifra, que una de las cosas que no están claras son las cifras. Dice, según este reporte de la prensa, de acuerdo al viceministro de Educación, Marlon Siu, en el país hay alrededor de 26.000 aulas de clases distribuidas en las 8.523 escuelas públicas. Según el también viceministro José Treminio, esta cantidad de aulas es suficiente para atender a los más de 1.6 millones de estudiantes que el Ministerio de Educación pretende matricular este año. Sin embargo, dice una profesora, me están asignando a más de 60 estudiantes y yo no puedo atenderlos. Tengo un compromiso con la calidad del aprendizaje de los muchachos y no puedo atenderlos, son demasiados, dice Yamilet Avilés, docente de 3er grado del colegio Benito Pitito La Bella, durante el primer día de clase. Esto nos demuestra lo que usted está diciendo. Cuando los estudiantes llegan a la universidad y llegan al examen famoso de admisión, de 100 estudiantes que hacen el examen, 95 se quedaron. 5 pasaron arrastrados, como decimos, ¿verdad?, de panza pasaron. 1, que el otro día vi un reportaje excelente de la prensa de un chavalo que vino desde allá de lejos y pasó con excelentes notas, traía excelentes notas, pero ese 1 en 1.000.000, dice uno, pues esa historia, qué maravilloso, un chavalito esforzado de una familia de muy escasos recursos que viene a la capital a hacer su examen, que quiere ir a la universidad, que está becado, afortunadamente ya está becado. Entonces dice uno, ¿qué pasa con la calidad de la educación? Si a una profesora le ponen 60 chavalos en un aula de clase, ¿verdad?, apretados, con calor, las condiciones de la escuela, etcétera, etcétera, no hay manera de que estos estudiantes, cuando salen de la secundaria, salgan con las mejores calificaciones o salgan con la mejor enseñanza. Y en la universidad es cuando nos demuestran que eso es cierto. Precisamente, Yossi, el tema de la calidad de la educación es el problema central. Nosotros en Eduquemos
lo que estamos buscando es que nos demos cuenta que necesitamos urgentemente, no solamente la empresa privada, no solamente el gobierno, no solamente los educadores, sino todo el país necesita una agenda de nación para educación. ¿Qué pasa? Este gobierno dice que la situación está así porque la heredó del gobierno anterior. El gobierno anterior lo dice porque lo heredó del gobierno anterior. El anterior del anterior, el anterior del anterior. Pero pasan 30, 40, 50 años. Yo acabo de cumplir 40 años de que me bachilleré en el pedagógico, en el año del terremoto, en el año 72. Y hoy, 40 años después, la situación no está mejor. Tenemos 3 veces más el número la población del país. Sin embargo, la inequidad en educación, por eso es que nosotros estamos ahí metidos trabajando para tratar de cambiar eso, porque si nos quedamos de brazos cruzados vamos a seguir así o peor. Tenemos que comparar lo que pasa con la educación en Nicaragua con lo que pasa con el resto de Centroamérica. Costa Rica te logra que se instale un Intel o se instalen compañías de alto nivel porque tienen un nivel educativo y un nivel competitivo mucho más alto en la educación. La calidad de la educación se compone de múltiples factores. En las aulas es una parte del problema. El sueldo de los profesores o el salario que se le da a los profesores es otra parte del problema que tiene que ver con cuánto invertimos en educación. Pero además la preparación de los profesores, además pedir cuentas del rendimiento que deben dar los profesores y deben dar los alumnos y no hacerlos pasar porque tienen que pasar. Que su tiempo se dedique realmente a hacer que la educación camine y no que los tomen para llevarlos a proyectos políticos o se los lleven a las rotondas o a alguien en algunos otros programas que no tienen nada que ver con la educación. Entonces la política no debe de incidir en forma directa, sino tiene que ser una política de nación. Vamos a hacer una pausa, don Ernesto, pero Michael, vamos a hacer una pausa con don Ernesto, pero cuando regresemos, usted se recuerda, yo lo que siento es que la educación ha tenido un retroceso en este país. Don Ernesto, los estudiantes que salían en su tiempo, los estudiantes que salíamos en nuestro tiempo, teníamos otra calidad y eso hay que reconocerlo y lo reconoce todo el mundo. Y no es porque seamos la mamacita de Tarzán, eran otras condiciones, había más rigor, rigurosidad en la calidad de la educación. Los profesores eran excelentes, profesores, salíamos muy bien. Llegamos a la universidad, yo estudié en la universidad en los 80 y les daba gusto, los profesores de la universidad nos ponían de ejemplo a los grupos en los 80 de cómo habíamos salido de las escuelas, tanto públicas como privadas. La educación para mí ha tenido un retroceso. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con don Ernesto Robleto, directivo de Eduquemos, en el tema de la calidad de la educación. Ya volvemos. Tu noticia, tu información. El Nuevo Diario, tu diario, con todo el poder de la información. Ellos nunca abandonan. Rexona Clinical tampoco. Porque te protege hasta 3 veces más que un antitranspirante básico. Rexona Clinical, la protección que no te abandona. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día.
con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas televidentes. Don Ernesto, un punto que usted tocó importantísimo, salarios en la educación, y eso lo comentábamos ahora fuera de cámara. Un profesor que tiene un aula con 70 estudiantes, pero que además el salario que recibe no es el suficiente para cubrir las necesidades básicas de ese profesor, de esa maestra. Tengo que agarrar 3 buses, las distancias, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En las zonas rurales incluso es mucho más complicado porque tienen que caminar kilómetros hasta llegar a la escuela. Hay profesores, los profesores y las profesoras en este país son héroes para mí porque nos llevan la enseñanza, nos llevan el saber en las condiciones en las que trabajan. Entonces yo digo, a mayor presupuesto, mejores salarios. Si hay un mayor presupuesto para educación, lógicamente se puede traducir o se debe traducir en mejores salarios para los profesores. Una de las preocupaciones que tenemos nosotros en Eduquemos precisamente es que se recupere la dignidad de ser maestro. Cuando nosotros estábamos pequeños, sí, y en las generaciones anteriores, se trataba con gran respeto a los maestros. Me acuerdo que hasta se hacía el Día del Maestro, sí, porque la nación entera le brinda respeto y homenaje a aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a la preparación de otros. Un apostolado. Es un apostolado, pero además tiene que ser una carrera digna, en la cual la persona decide que va a entrar ahí porque sabe que va a contribuir a que los niños en el futuro se preparen mejor para hacerse cargo, como hablábamos al principio, de las responsabilidades económicas del país. Entonces, con un salario digno es la única forma en que podemos tener a un profesor motivado, pero además hay que prepararlo bien. Entonces los programas de preparación, las escuelas normales o las escuelas de preparación de maestros tienen que ser escuelas profesionales. Todavía ni siquiera están a nivel universitario preparándose los maestros. Hay muchísima formación todavía de maestros empíricos. Sí. Eso es un problema muy serio. Por eso te decía que nosotros tenemos que buscar, y en Eduquemos empujamos a eso, a que tengamos una agenda de nación, en la cual, hoy tenemos la energía, todos pensamos que estamos trabajando para que haya energía al futuro y tal, estamos viendo carreteras, algunas carreteras, estamos viendo edificaciones, está lindo que tengamos una agenda en otros temas, pero si no nos ponemos de acuerdo en una agenda educativa, de nada sirve lo que estemos construyendo, porque estamos construyendo un castillo de naipes que no tiene los fundamentos de la sociedad, que es la formación de la educación de sus niños y niñas, que se preparen para que más adelante puedan hacer frente a los retos. Comparemos, por favor, lo que está sucediendo hoy mismo en Centroamérica, en donde tenemos un Costa Rica súper desarrollado, tenemos un Salvador que con sus problemas, pero tienen un sistema educativo mucho más eficiente. Y si nos salimos un poco de la región y nos comparamos con el resto de Latinoamérica, nos vamos a ver con un Chile, con un Colombia, que tienen planes de desarrollo todavía mucho mejores que nosotros en educación. Y si luego comparamos a Latinoamérica con el resto del mundo, los países que van a la cabeza, ¿cuál es el gran secreto de esos países que están teniendo su principal desarrollo económico en este momento? Que lograron un consenso nacional en la educación, se apostaron a eso y ahí están los frutos hoy, 20, 30 años después. Finalmente, pero no menos importante, tenemos que ver la educación como un proyecto de largo plazo, que para poder hacer cambios tenemos que hacerlos consensuados y son resultados que se logran a una generación más tarde. Entonces el gobierno tiene que entender, el gobierno actual tiene que entender
que tiene que compartir cifras, ver, abrirse y ver que esto es responsabilidad de todos, que no ganan nada con mantener secretismo en la cifra, porque es un problema que lo tenemos que enfrentar, tenemos que entrarle realmente a ese problema de fondo y que una vez que tengamos una agenda de nación, le exijamos a los siguientes gobiernos que respeten esa agenda de nación educativa, entonces sí vamos a tener el cambio. Un plan de nación en el tema de educación, así debería ser. Eduquemos, ¿qué es lo que está haciendo en este sentido? Nosotros lo que hacemos es, nos involucramos en una iniciativa en donde todas... Porque ustedes son Foro Eduquemos, precisamente un foro. Nosotros como foro lo que hacemos es que involucramos a otras organizaciones. Tomamos la iniciativa de un foro de encuentros de todas las organizaciones que están trabajando en educación para ponernos de acuerdo primero entre nosotros en una agenda, para que esa agenda la podamos proponer a la nación de una manera consensuada. Entonces, aquí nosotros hacemos estudios, encuentros y presentamos estos resultados que los estudiamos y los presentamos a los organismos para que nos pongamos de acuerdo en ir comparando las cifras de lo que está sucediendo en Nicaragua con lo que debería de estar sucediendo, porque es lo que, o sea, comparado con el desempeño de la educación en el resto del mundo. Nosotros publicamos, por ejemplo, hacemos una publicación en la cual comparamos el desempeño de la educación entre Nicaragua, el resto de Centroamérica y el mundo. Entonces, con PREAL, con apoyo de PREAL hacemos estas publicaciones. Entonces, esto nos da un punto de comparación. Nosotros en Eduquemos lo que hacemos es que mantenemos viva la llama, el interés de la educación, para que no nos perdamos en otros temas de agenda que sí también son importantes, pero que no olvidemos que si nosotros no trabajamos en este tema de la educación, no vamos a resolver nunca los problemas de Nicaragua. En nuestros últimos segundos, don Ernesto, estamos entrando a un nuevo periodo de gobierno, el segundo periodo del presidente Ortega. ¿Qué contactos, qué relaciones? El tema de educación para mí, como le decía yo antes, nos toca a todos, nos afecta a todos. Un país que no invierte en educación está condenado a vivir dentro del famoso círculo de la pobreza, y vamos a seguir, y dentro de 20 años vamos a seguir hablando y que no hemos salido del círculo de la pobreza. Sí, es que porque no hay forma que salgamos del círculo de la pobreza si seguimos asignando a la educación el 3.2%, el 3.5%. Yo le decía, no podemos alegrarnos que este país crezca y que se espera un crecimiento del 4% en el 2013 cuando deberíamos de estar creciendo al 8%, cuando Costa Rica, aquí nomás nuestros vecinos, tienen un crecimiento del 11%, pues, reportado el año pasado. Entonces, ¿qué es, hacia dónde apuntan, fuera del secretismo y fuera de que las cifras, que no las conocemos totalmente, qué es lo que ustedes proponen? Estamos iniciando otro periodo del presidente Ortega. ¿Qué se espera en los próximos años? ¿Qué hacer con la Asamblea Nacional? ¿Qué dicen los diputados que están dentro de la Comisión de Educación, la Comisión Económica, que es la que tiene que ver con el presupuesto general de la República? ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo involucrarnos todos en el tema de la educación? Nosotros tenemos la esperanza que en el gobierno que ahora pues tiene un mayor control del tema del Estado, toma en consideración que la educación realmente, como decíamos, tiene que ser una agenda nacional, que se tome la importancia de la participación de todos los sectores, así como se toman medidas en consenso para hacer una ley tributaria, así como están haciendo en consenso una política energética. Ojalá que así pudiéramos hacer una política nacional de educación en la cual el sector de la sociedad civil puede aportar muchísimo, puede ayudar de forma proactiva a ver con sinceridad qué es lo que está sucediendo para que las propuestas sean tomadas en cuenta y, como tú decías, que se apueste hacia resultados que realmente hagan ese cambio. No puede ser, y ese mensaje se lo quiero dejar a este gobierno, no puede ser que nosotros sigamos con una educación que va en declive. Tenemos que hacer algo
para que la educación dentro de 20 años, dentro de 30 años, haga ese cambio. Y ese cambio solamente puede suceder si nosotros cambiamos de actitud hoy, en el cual nos involucremos con una agenda nacional y donde se tome en cuenta a aquellos organismos, a aquellas organizaciones como nosotros que tenemos interés de ayudar en forma genuina para el desarrollo del país. ¿La empresa privada apoya al Foro Eduquemos? Definitivamente, la empresa privada, nosotros somos parte, tenemos en el COSEP tenemos un apoyo incondicional de parte de su presidente y de parte de las cámaras. De todas las cámaras. Hemos expuesto y estamos en contacto continuo y tenemos proyectos conjuntos que ya nos dio chance de contarte todos los proyectos que tenemos, pero sí estamos con un respaldo total porque en el COSEP se dieron cuenta o ya están activamente participando y diciendo que la única forma que este país sale adelante es con una política educativa. Le agradezco, don Ernesto, y pues nuestra esperanza es la misma. Invertir en educación es invertir en el desarrollo económico de este país, es una cosa que es como 2 más 2, 4. Invertamos en educación, invertimos en educación, este país tiene que ir para adelante. Ya va para adelante, creo yo, que el desarrollo económico de Nicaragua es algo en el que estamos apostando todos desde diferentes áreas. Sin embargo, el tema de educación es como la asignatura pendiente que tenemos ahí y en el que, como le decía yo, tenemos que involucrarnos todos. Le agradezco, don Ernesto, su participación esta mañana en Primer Plano Económico. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos con don Eduardo Solórzano y René Bon, que están trabajando también por el desarrollo económico de este país en el tema del coaching social, la responsabilidad social que tenemos todos como ciudadanos en este país. ¿Qué están haciendo en este caso? ¿Cómo mejorar la competitividad de las empresas desde el coaching social? Hacemos una pausa y regresamos. Este es un segmento producido por Canal 15 100% Noticias con el auspicio de USAID. Tu noticia, tu información. El Nuevo Diario, tu diario, con todo el poder de la información. Ellos nunca abandonan. Rexona Clinical tampoco. Porque te protege hasta 3 veces más que un antitranspirante básico. Rexona Clinical, la protección que no te abandona. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar con nosotros. Nos acompañan ya en este momento don Eduardo Solórzano
y René Bon. Hay un instituto de capacitación y desarrollo empresarial que dice aquí, según esta brochure que tengo aquí, cultura de equipos, desarrollo organizacional, crecimiento personal. Nace del deseo de contribuir al desarrollo y el cambio de actitud de las personas y las organizaciones, incidiendo positivamente en la sociedad y nuestro país. Precisamente con el tema que abordábamos con don Ernesto Robleto, don Eduardo, tiene mucho que ver con esto. El tema educación tiene mucho que ver con el desempeño, con la competitividad de las empresas, con el desarrollo organizacional. Arrastramos tantas debilidades en el tema educación, que es lo que se refleja posteriormente en las empresas, en el desarrollo económico de este país. Es decir, este país tiene los recursos y el recurso humano, que es lo más importante, para que seamos un país de un crecimiento mucho mayor, para que seamos un país mucho más desarrollado. Sin embargo, hay cosas que nos detienen, o cosas a las que, o temas en los que no hemos apostado como deberíamos de haber apostado, como deberíamos de estar invirtiendo, y es el tema de educación. Desde el Instituto de Liderazgo, desde el Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial, ¿qué es lo que ustedes están trabajando y qué es lo que están haciendo precisamente por esto? Buenos días, gracias Josie por la oportunidad de darnos. Es importantísimo el encontrar los eslabones que están perdidos en el proceso de educación y producción. Definitivamente, en mi experiencia como docente universitario en la UCA, en American College y en universidades como la UPOLY, que he tenido la oportunidad de poder estar cara a cara con los estudiantes, y como empresario también, que me dedico a trabajar con jóvenes, ¿verdad? Como es el gerente de INCIDE, es una generación que estamos claros, nosotros tenemos que ir apoyando y que tienen grandes conocimientos para que puedan realmente asumir los retos, ¿verdad? La educación no se ve en resultados de un día para otro, es un proceso largo de inversión social en el cual todos estamos involucrados, no solo es responsabilidad del gobierno, sino también de nosotros como padres de familia, madres de familia y sobre todo como empresarios. Cuando llegamos a las empresas, lo que encontramos son realmente grandes fallas o problemas de actitudes en los trabajos, de que por falta de conocimiento y una buena formación académica no están acostumbrados a compartir ni a trabajar en equipo. La competencia la entienden como eliminar uno al otro y no más bien como complementar acciones, ¿verdad?, de las cuales INCIDE como instituto ha venido desarrollando y en el cual yo soy un colaborador y un asesor en desarrollo empresarial, producto de la práctica, ¿verdad? Tanto en Vegifrut como en Emprendedores Dinámicos, con cuales estoy vinculado, existe ese eslabón perdido, y es el eslabón en el cual, como lo que las personas aprenden, tanto desde la primaria y secundaria y su formación en universidad, cómo lo van a aplicar a las necesidades del sector económico productivo, del sector empresarial. Realmente esto que ellos están aprendiendo es lo que las demandas del mercado global competitivo está exigiendo, o estamos todavía en grandes desventajas. Y por ahí creo que Ernesto tocó puntos muy importantes contigo sobre la importancia de que no es que te den gratis la educación, es qué calidad de educación es la que te están dando gratis. Es un gran logro que haya acceso y que sea gratuita, pero 60 alumnos en una aula, o 70, o más de 40, es muy difícil poder ser productivo y calificativo en calidad. Sí, porque ¿cómo identifica un profesor en ese grupo de 70 chavalos y chavalas, cómo identifica el potencial de cada estudiante? Cada chavalo y cada chavala tiene un potencial diferente, pero lo tiene el potencial. Entonces, digo yo, ¿cómo una maestra puede identificar el chavalo que tiene habilidades para la oratoria, el chavalo que tiene habilidades para escribir, el chavalo que tiene habilidades para pintar, para dibujar? Sí, es decir, ella está enfocada en, además que tiene que cumplir un programa, un horario. Es decir, las clases empiezan a las 7 de la mañana y a las 12, y a esa profesora a las 12 del día ya está loca, pues, con ese chavalero, hablando, gritando, sentate, aquietate, pues entonces es complicado. Pero entonces, cuando ustedes ven, digamos, uno dice, ¿cómo llevar el liderazgo de su equipo a su máximo potencial? ¿Cómo identificar a los líderes, cómo identificar el potencial de un joven
para que aporte más al desarrollo de la sociedad, al desarrollo económico, al desarrollo social de un país? La verdad es que René va a compartir con nosotros, como un joven formado universitario, ingeniero que ha estado en esto, caminar. Todas las personas tenemos un gran potencial y talento. Gracias a Dios existe ese equilibrio en la humanidad de que todos tenemos alguna habilidad que el otro no tiene. ¿Cuál es el problema? Que a veces en la empresa que esperamos resultados de personas que no están en el lugar que les gusta estar, ni están preparados para estar ahí. Y los resultados son desastrosos, son los conflictos, el bajo rendimiento, la alta rotación de personal y sobre todo, si somos empresarios, los resultados negativos en los ingresos de la empresa. Y en este mundo, pues yo quisiera pedirle a René que comparta con nosotros cómo él ha venido como un ingeniero joven formado en universidades nacionales, cómo ha estado viendo y sigue aportando a los jóvenes que están y a los adultos que también reciben los talleres nuestros, ¿verdad? Gracias, René, por acompañarnos y darte la bienvenida aquí en el programa. Precisamente, ¿cuál es tu experiencia como joven? ¿Estás trabajando para incidir, pues, a propósito del nombre del instituto, pues, incide, para provocar el cambio, para hacer las cosas diferentes, para que los jóvenes, que como dice don Eduardo, todos tienen un potencial, para identificar y para retomar, para aprovechar ese potencial que tienen los jóvenes y que puedan aportar más al país? Buenos días, Josie, gracias por invitarnos a tu programa y por la oportunidad. Pues yo te pudiera compartir que en mi experiencia, como ya han mencionado, todos tenemos potencial y tenemos algunas habilidades escondidas. Claro. Y los líderes se encargan de desarrollar y de poder conjugar esas diferentes habilidades de cada persona para poder hacerlo funcionar en un entorno. Claro. Los líderes, algunos nacen, pero en realidad todos los líderes se han hecho en el camino, han adquirido diferentes herramientas, diferentes conocimientos, pero sobre todo que es un enfoque que no se da mucho en la educación formal, es el desarrollo de competencias y habilidades conductuales. Yo pasé por la universidad y en la universidad no te enseñan a trabajar en equipo, no te enseñan liderazgo, no te enseñan servicio al cliente, no te enseñan inteligencia emocional, no te enseñan un sinnúmero de cosas. Cuando llegas al trabajo llevas conocimientos técnicos importantes, claro, para desarrollar tu trabajo, pero está el enfoque de que a los trabajos o en las organizaciones el principal factor es el humano y donde hay interacción entre humanos hay diferentes estilos de personalidad. Así es. Y diferentes tipos de costumbres y conocimientos. Valores. Es importante, como mencionabas, que cómo un maestro identifica quiénes son o qué tipo de estudiantes tiene. Pues actualmente, cuando a mí me tocó recibir un posgrado en metodologías de la facilitación de aprendizaje y enseñanza, nos hicieron un test y unas pruebas y resulta que hay diferentes estilos de aprendizaje, son como 4 estilos de aprendizaje. Entonces, pero en las escuelas escuchás que catalogan al mal portado, al nerdo, al no sé qué. Entonces esas personas tienen diferentes estilos de aprendizaje y por lo general los maestros están enfocados hacia un estilo y que es el estilo propio de ellos. Entonces los maestros también necesitan herramientas con los que ellos puedan identificar y poder desarrollar a ese tipo de estudiantes. No es que son malos, es que son diferentes. Entonces hay que darle un trato diferente. Es que este chaval es inquieto, este chaval es necio, este chaval nunca se está quieto, nunca demasiado habla. Control, y te mandan a la esquina y contra la pared y ahí te tienen una hora contra la pared y te etiquetan como una persona y entonces todos los clavos, todos los problemas, todo lo que pasa en la escuela, todo lo que pasa en el planeta es culpa de ese pobre chaval y no identifican y no le ven al chaval, a ver, ¿por qué este chaval es así? Pues, ¿qué habilidades? ¿Qué piensa? Y a veces son brillantes, chavalos brillantes y entonces, como dice usted, etiquetado y el chaval. Los inquietos por lo general son personas que tienen mucho... son proactivos y son creativos, entonces no pueden estar tranquilos, sentados bajo con mucha información, así como te digo, libros y cosas. Por experiencia propia. Entonces tenemos todo ese tipo de cosas y en INCIDE tratamos
o no tratamos, en realidad estamos enfocados y es un compromiso, una misión y una visión de nosotros poder contribuir a las organizaciones en lo que es el fortalecimiento y el desarrollo y en la mejoría continua de estas organizaciones, que aportándole el potencial que no adquiere uno en otros lugares como es la educación formal. Pues. Es decir, se trata de identificar en qué es buena esta persona. Exacto. Y le vamos a sacar el jugo a este chaval. Y potencializar esas capacidades. Mira qué interesante lo que estás diciendo. ¿Te podés imaginar una profesora con un salario de 3.000 córdobas al mes, con una lista de hijos igual que nosotros, que tenemos que matricularlo, comprarle uniforme, por comprarle libros, y además con una carga horaria de alumnos y de tiempo, a veces a lo mejor ni bien alimentada? Sí. Entonces decimos, hemos mejorado en Nicaragua porque tenemos educación gratuita, salud gratuita. Yo insisto, ¿qué es lo que te regalan a vos? Si el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, te mandan una rosa o una manzana, y esa manzana no es la calidad que uno espera, si no va mal, o la rosa está por marchitarse, aunque sea gratis, el impacto no es bueno. La educación tiene que ser de calidad y de consenso. Yo trabajo también mucho con el tema de políticas públicas, porque realmente la política pública de educación y la agenda que está llamando con Ernesto a que es necesario en el país, no es una responsabilidad y dejársela solo al gobierno. Pues está bien lo que dice Ernesto, que ahora que el gobierno actual tiene todos los controles de los poderes del Estado, debería ser mucho más eficiente. Sin embargo, no debemos de quedarnos quietos nosotros, debemos de incidir, de participar, de opinar y de también hacer conciencia que al final el mercado, la globalización está exigiendo calidades, está exigiendo competitividad. Hay que preguntarnos cuál es mi responsabilidad. ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? Así es. Y fíjate bien, cuando nosotros encontramos en las empresas personas conflictivas, generalmente son personas con temor. Y ahora está muy de moda decir, acostumbrados a trabajar bajo tensión y estrés. Bueno, cuando yo veo esos anuncios, digo, ¿será que quieren estar en un ambiente laboral en que todos se andan comiendo las uñas y los dedos? ¿O es que quieren realmente potenciar la calidad de las personas? Nosotros ofrecemos esto. Y esto es tan válido para jóvenes, para adultos y para la familia y para las empresas. El potencial y la capacidad que existe en cada uno de nosotros es enorme. Hay que descubrirlo, pulirlo. Y además, con el tema de los jóvenes en riesgo, que lo mencionaste al comienzo, realmente nosotros estamos interesados en no solo hacer la contribución empresarial, sino también aplicar esa metodología a los jóvenes que pareciera que son ya insalvables. El caso de Álvaro, que tú lo conociste, es una persona que realmente es el supervisor de exportaciones en Cofradía, en la finca de Vejifrut, y lo menciono porque realmente es el camino que le queda a muchos jóvenes frustrados cuando son señalados, marginados, no son incluidos, son excluidos. Entonces se refugian en todas esas alegrías fantasmas, ¿verdad? En la droga, la fiesta, el alcohol, y desperdician su gran capacidad, inciden. Toca el tema mucho del liderazgo, y exactamente por eso conversábamos contigo de este gurú que estamos invitando a Nicaragua y que vamos a compartir contigo en el tiempo que viene un poco sobre cuál es el propósito de Incide y de Profile en traer a una persona que ha publicado varios libros y que está contribuyendo de manera especial en Centroamérica, y viene en un periplo por varios países y va a estar solo un día en Nicaragua. Ese es el evento del próximo viernes. Del próximo viernes 22 de febrero. Sí, tal vez podemos hablar un momentito sobre este evento. Es precisamente de esto que estamos hablando. Este es un señor que viene a hablar sobre esto. Viene un día, dice usted, solamente. Exactamente. Tal vez nos habla un poquito. ¿Quién es este señor, don Eduardo? Sí, un gurú, como dice usted. La verdad que, así como Stephen Covey y todos los famosos personajes que escriben sobre cambios de actitudes, sobre liderazgo, los catalogamos como gurú porque dan un legado histórico en contribuciones. Este señor, que es irlandés y viene por Centroamérica, va a estar aquí con nosotros. Yo le voy a pedir a René también que tenga la oportunidad, él que ha estado más de cerca liderando todo el proceso de este evento internacional que va a ser este próximo viernes
en el Hotel Camino Real, ¿verdad? Sí. Un desayuno, conferencia. Vos tenés información más clara de la agenda de Deirik, ¿verdad? Y su aportación. Bueno, en esta ocasión tiene la representación de Nicaragua de una empresa que se llama Profiles Internacional. Esta es una empresa líder en lo que es la asesoría en la parte de recursos humanos en reclutamiento. Hacen pruebas de todo tipo para selección, para medir competencias y todo tipo de pruebas online. Esta empresa está en 123 países. Deirik es vicepresidente de operaciones para Europa y Asia. Él es por primera vez está viniendo a la parte de Latinoamérica. Porque recientemente pues Manuel, enfoquemos aquí en la pantalla. Recientemente Deirik McCann. Así es. Recientemente Deirik pues, tiene un apellido irlandés definitivamente. Sí. Deirik ha escrito pues muchos libros y entre ellos está su bestseller que se llama Liderazgo Carismático. Que el liderazgo carismático pues enfoca un poco esa parte de nosotros los líderes, de cómo debemos de ser en las organizaciones para sacar el máximo provecho. No es lo que somos nosotros, sino cómo nosotros tenemos ese carisma para lograr sacar el potencial de la gente que nos rodea y hacerlos producir más, digamos, para llegar a niveles. Las organizaciones siempre están requiriendo llegar a niveles, cumplir metas y objetivos. Entonces tenemos esa parte. Este es un poco el perfil de Deirik, sí, ¿verdad? Él ha tenido experiencia, siempre ha trabajado en la parte de venta y gerencia de marketing. Estuvo en grandes compañías como Unisys Computer y Hewlett Packard, pero él empezó en Profile hace 14 años como director nacional de Gran Bretaña e Irlanda, y pues durante 7 años ha sido vicepresidente, ha escrito varios libros, ha hecho coautores, ha escrito más de 1000 artículos en todas partes del mundo, pues, y él se dedica también a esta parte de ser conferencista. Entonces tenemos la oportunidad de traerlo. Y si uno quiere asistir a este encuentro, René, ¿cómo hacemos? Pues el encuentro es el día 22, viernes 22, en el Hotel Camino Real. Su inicio es a las 7:30 de la mañana, comienza con un desayuno y luego tenemos la conferencia de Deirik. Deirik no habla español, pero sí tenemos traducción simultánea. Estamos invitando, hay varios gerentes y líderes de organizaciones que ya están inscritos para ir. Tiene un valor de $75, ya todo incluido. Accesible. Es accesible para nivel gerencial, sí, pues, claro. Y sobre todo, pues, que tenemos descuentos para empresas miembros de APEN, Adipronic y AERNIC, que son asociaciones que están bien vinculadas a nivel gerencial. ¿Cuántas personas esperan que asistan? Alrededor de 50 o más personas estamos pronosticando que asistirán. Ya tenemos inscritos pues esa cantidad. Bien exclusivo, como bien cerradito, ¿verdad? Sí, en realidad es una oportunidad. También es, más que todo, es una oportunidad de conocer cómo están haciendo las cosas en países que están desarrollados. ¿Cuáles son las nuevas herramientas y que están utilizando ellos que actualmente les están funcionando? No tenemos que esperar muchos años para que vengan aquí. Entonces ahora tenemos la oportunidad de que ya pues con las tecnologías ya las distancias no existen. Entonces ya nosotros debemos de empezar a replicar cosas que están haciendo en otros países. Y una curiosidad pues y que abordamos y que yo siempre le comento a las personas, también el factor del cambio de actitud. En Nicaragua necesitamos un cambio de actitud más que un cambio, a veces todo lo queremos proyectar por el lado financiero, pero tiene mucho que ver la actitud de cómo tomamos las cosas y cómo las aportamos. Si te vas aquí nomás al país vecino, Costa Rica, que es al otro lado, no deberíamos de ser tan diferentes. Pero si saludas a un tico, ¿cómo te dice? Pura vida. Saludas a un nica, ¿y cómo va? Más o menos, ahí vamos, ¿no? ¿Y cómo está fregada? Entonces, desde ahí, la actitud de cómo tomamos las cosas, ni siquiera afrontamos las cosas. Yo sí les digo a mi amiga, cuando te pregunten cómo estás, muy bien, aunque tengas toditos los clavos del mundo, porque es una cuestión de actitud. Vos tenés que reflejar buena actitud, tenés que reflejar positivismo, es cierto. Hoy tengo este clavo, pero mañana vas a ver que todo va a estar bien. Es decir, si estoy es que me estoy muriendo, sí que no tengo trabajo, sí que no. Entonces, yo siento que las cosas te van a seguir viniendo. Si vos te levantás cada día positivo, hoy voy a encontrar trabajo, hoy voy a salir, hoy voy a llamar a fulano, hoy voy a llamar a Prensejo.
Yo, por experiencia, es decir, las cosas caminan de esa manera. Y hay algo muy importante, es decir, que realmente una vida sin pruebas sería una vida muy aburrida. Sí. Una vida en la cual tengamos todo una rutina y sepamos todo lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿cuál sería la expectativa de vida? Sí. Obviamente queremos vivir bien, pero para vivir bien también tenemos que invertir en nosotros. Y uno de los primeros pasos es un cambio de actitud, un cambio de visión. Como vos decís, hay personas que pareciera que solo abren la boca para contar un montón de problemas, cuando realmente en esto, así como están los problemas, están las soluciones. Así es. Y dentro de este concepto de una visión estratégica, nosotros queremos compartir la comunicación, el aprender a escuchar, la adaptabilidad, el liderazgo moderno, el tener confianza, la gestión de tareas de trabajo en equipo, las relaciones, la producción, el desarrollo y crecimiento personal, que es la sumatoria. La empresa está formada por todas aquellas personas, individuos, que acarrean diario a diario lo que sucede en su casa y lo que ven en los medios y en la calle. ¿Cómo nosotros convertimos todo este ambiente en un ambiente productivo? Ese es el trabajo del líder carismático, un líder que puede potenciar, a pesar de las adversidades, ver oportunidades, a pesar de las debilidades, ver fortaleza. Yo quiero destacar, cuando usted dice ver oportunidades, yo quiero destacar aquí con los televidentes de Primer Plano Económico el trabajo que hace don Eduardo Solórzano precisamente en este tema. Y quiero destacar, y quiero que me enfoques las fotos que tengo aquí en la pantalla, Emanuel, porque muchísimos managuas recordamos a este muchacho, recordamos a Alvarito. Lo vimos durante años, yo le digo a don Eduardo, yo lo vi desde chiquito, lo vimos crecer en los semáforos de Enitel Vía Fontana, que ahora es Claro, el edificio de Claro. Vimos cómo ese niño empezó chiquito limpiando los vidrios y después, desafortunadamente, cayó en las garras de la droga. Vimos cómo se fue deteriorando físicamente, lo vimos en un estado lamentable durante muchísimos años. Era doloroso ver a Alvarito, porque como lo vimos desde chiquito, entonces ya un día lo vimos con el vaso de pega. Lo que siempre me llamaba la atención de Álvaro es que era muy respetuoso y nos saludaba siempre. Yo creo que como nos miraba siempre pasar por el semáforo, y como a mí, me imagino que era con un montón de gente, él saludaba bien cariñoso, pedía algo y a veces aparecía limpio. Y yo, ay, bendito sea Dios que Alvarito anda bien. A los días ya Alvarito andaba mal, pero afortunadamente encontró un ángel llamado don Eduardo Solórzano. Don Eduardo rescató a Álvaro y a muchos jóvenes, no solo a Álvaro, pues ahí vemos a Álvaro y vemos a otros jóvenes que están con Joselito. Sí, Álvaro es como el ejemplo porque lo conocemos, porque lo vimos crecer en esos semáforos. Y como decía don Eduardo, ahora Álvaro es supervisor de exportaciones en Vegifruit. Don Eduardo es dueño y presidente honorario, ¿verdad?, de la empresa, porque ahora hay otro joven también gerente, como René, pues, que es Carlos Fernández. Así es, y está también su hijo, o sea, está Carlitos en la gerencia. Ahora Alvarito trabaja en Vegifruit. Un día nos mandó una foto usted manejando el tractor al Alvarito. Ese es un ejemplo de cuando un joven tiene las oportunidades y una mano amiga como don Eduardo, las cosas pueden cambiar. Todos tenemos potenciales, todos tenemos diferentes habilidades que las traemos por genética, nos las aprendemos en el camino, alguien nos las enseñó, nuestra madre, nuestros padres, nuestros maestros, y si alguien nos brinda la oportunidad para desarrollar esas habilidades, nos dan las herramientas, como dice el dicho, ¿verdad? No me dejes el pescado, enséñame a pescar. Entonces pueden pasar cosas como la de Álvaro. Álvaro ahora tiene un trabajo productivo, se reconcilió con su madre, se reencontró con su madre. Y es testimonio en los centros de rehabilitación. Y eso para mí, digo yo, es un ejemplo de cómo muchos jóvenes pueden salir de esa vida de riesgo, de esa vida a la que la había llevado esa plaga de la droga. Así es. Y podemos ver ese ejemplo. Don Eduardo. Voy a aprovechar brevemente porque cuando me tocas el tema de los jóvenes de alto riesgo, yo siempre digo, estos jóvenes lo que no tuvieron fueron oportunidades. Así es. Cuando yo doy clase en la universidad, y es que exactamente todos los días voy a dar clase en la noche, me toca dar, antes estaba en la UCA, hoy estoy en American College, me encuentro jóvenes
a veces aburridos de estar en una universidad donde hay hasta un aire acondicionado. Así es. Y yo les digo, vean, les voy a poner un video de dos personas que para mí son impacto. Steve Jobs de Apple y Álvaro Merlo de nuestro Steve en Nicaragua. Vean, la verdad es que Dios nos utiliza a nosotros y yo te agradezco mucho que hayas dado esas palabras hacia mi persona. Fuimos varias personas, lo aclaro, señora, con un gran corazón, que lo pudieron subir a un vehículo, que le financiaron su pasantía o su estadía interna en el centro, mi visita y mi acompañamiento. Bayardo Bon, el papá de René, fundador de INCIDE, trabajamos juntos desde la reinserción de los desarmados de la guerra cuando doña Violeta. Y ahí aprendimos que si a las personas en vez de darle un fusil, le das una herramienta agrícola, su misma fuerza y su mismo potencial lo va a usar en producir en vez de matar. Así es. Cuando Bayardo y yo empezamos a trabajar los temas de facilitación de procesos y reinserción social y productiva, nos dábamos cuenta que la diferencia entre la contra y los exguardias no eran grandes, eran de la misma necesidad de tener una vida productiva que habían estado en conflictos armados. Los mismos nicaragüenses. Los mismos nicaragüenses, y para nosotros era un tremendo reto el poder hacer que ellos cambiaran de actitud. Y ahí aprendimos mucho este trabajo, que después lo llevamos de la parte social a la parte productiva. Y no vemos grandes diferencias. Y exactamente lo que encontramos es que ese talento y ese potencial ha sido mal usado cuando no han sido invitados a participar en la vida productiva. Así que yo te agradezco que hayas tocado el tema de Álvaro, pero estoy seguro que René, que está mucho con jóvenes, podrá también decirnos tu apreciación sobre ese cambio, esas barreras y cómo la gente, cuando ustedes están trabajando con trabajo en equipo, logran que las empresas se vuelvan productivas. En nuestros últimos segundos, René, tu mensaje final. Compartirte un poco más que todo, en realidad, que nosotros utilizamos una metodología que se llama aprendizaje partiendo de experiencia, porque nosotros los adultos ya tenemos un sinnúmero de aprendizajes de cómo hacemos las cosas que las venimos adquiriendo de nuestro entorno. Claro. Entonces, al llegar a las empresas las replicamos. Entonces, a través de esta metodología, si uno es adulto y le dicen, hace así tal cosa, no la haces porque ya tenés tus formas de hacer las cosas. Entonces, a través de esta metodología, los participantes en los talleres experimentan y reflejan sus comportamientos dentro de la empresa, evidenciando qué cosas están haciendo bien y cuáles son las cosas que deberían de mejorar. Entonces, este proceso de reflexión lleva a un cambio. Ha habido testimonios en los talleres a nivel empresarial de gente que tenía una actitud increíblemente que sentía la gente pues que ya no eran rescatables y que han cambiado. Hay que enseñarle a ver las cosas de otra manera. Eso es, no hay gente perdida, no hay gente mala, sino hay gente que hay que enseñarle otras cosas, otras formas de ser. Y a veces no somos tolerantes, entonces, somos víctimas de la misma situación. Entonces, invitar a la gente pues a ese cambio de actitud, a esa apertura. Yo siempre le digo a la gente que me rodea, a mis amigos, tienen problemas, tenés dos opciones, o te afligís y no haces nada, que con aflicción no vas a resolver nada, o tenés un problema y buscas una solución. Entonces son dos formas de ver las cosas. La mayoría de la gente a veces decide afligirse y no hacer nada, pero si no haces nada no vas a resolver esa aflicción. Entonces está bien, está el problema, pero toma una actitud proactiva hacia el problema, busca soluciones, no solo te quejes, busca soluciones. Yo te agradezco por ese mensaje y de don Eduardo le agradezco y yo Gracias, creo que Dios. es posible, lo vemos, ustedes lo han visto, lo experimentan durante los talleres y nosotros, y para mí Álvaro es como un ejemplo de eso, de cómo la gente puede cambiar, la gente con un poco de enseñanza, la gente con una herramienta, brindándole la herramienta, la gente puede hacer las cosas diferentes, podemos mejorar y este país en general puede mejorar, puede cambiar, podemos hacer las cosas de mejor manera en beneficio de todos, en beneficio de la gran mayoría. Antes de concluir, quiero agradecer a don Juan Noguera de la Casa de los Nogueras, que hace unos días nos invitó a un almuerzo, porque hablando del servicio y de la calidad en este país, que adolece muchísimo en muchos lados,
pues don Juan Noguera y la Casa de los Noguera es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, a propósito de que estamos hablando de cómo hacer mejorar las cosas en este país. El servicio donde don Juan no es un comercial, es una cosa realmente espectacular. Y yo insto a las empresas, sobre todo a las empresas de servicios, restaurantes, cafeterías, cines, etcétera, a mejorar la gasolinera. Uno a veces llega a una gasolinera y recibe un trato espantoso. En cambio, uno llega a otra gasolinera y el muchacho bombero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenía días de no verla, pues ya uno lo conoce. Atiende como cliente, y yo, que merece, ¿qué tal? ¿Cómo y que paga está? Claro, entonces digo yo, estamos pagando precisamente, don Eduardo, un servicio. Y si uno está pagando un servicio, uno espera también recibir algo a cambio, por lo menos un buen trato, buen trato. Entonces, digo yo, la Casa de los Noguera, don Juan, es un ejemplo de cómo, y precisamente don Juan nos invitó para eso, para que viéramos cómo se hacen las cosas de manera diferente cuando uno las quiere hacer de manera diferente. Te invitamos al evento, sos nuestra invitada viernes, ¿verdad? Muchas gracias, de parte de nosotros incide, yo sí te invitamos que llegues, ojalá puedas asistir. Totalmente nuestra invitada especial. Muchas gracias. Tu siempre apertura a poder expresarnos en bien de Nicaragua y con la bendición de Dios. Muchas gracias, don Eduardo. Ustedes, amigos y amigas televidentes, les agradecemos su presencia esta mañana, cada sábado, cada fin de semana en Primer Plano Económico. Nos vemos el siguiente sábado en otro Primer Plano Económico.